En la segunda parte de la Biblia, el Nuevo Testamento, se relata la vida terrenal de Cristo y también establece la doctrina acerca de él. Son 4 los escritores que narran la vida de Cristo. En estos escritos podemos ver a personajes que fueron sanados, resucitados o enseñados por Cristo. Una de las más agradecidas fue María Magdalena. ¿Qué no, María? ¿Qué hizo Cristo por ustedes? La mía era una vida atormentada, llena de vicios, de pecados. La única solución parecía ser la muerte misma. Pero un día encontré a Cristo y le pedí que me sanara. Con sus amorosos ojos vio mi triste condición. Obró el milagro. Inmediatamente me sentí sana, limpia y pura. Solo Cristo puede borrar el pecado y sus huellas. Solo Él puede limpiar el corazón. ¿Vio usted a Cristo cuando crucificaron a Cristo? Sí, María su madre, María la mujer de Cleofas y yo permanecimos al pie de la cruz. Pero me di cuenta que su muerte era trascendental, que su influencia se extendería a los siglos venideros. Él moría por los pecados del mundo. Pero prefiero hablar de su resurrección más que de su muerte. Me extrañó mucho ver removida la piedra del sepulcro. Miré si había alguien que me explicara lo ocurrido. En el jardín vi que parecía ser el jardinero, pero al oír su voz, reconocí que era la voz de mi maestro. ¿Quién hubiera creído que el Cristo resucitado se apareciera a mí antes que a cualquier otra persona? ¿Qué fue lo que hizo? Lo que cualquier persona haría después de ver a Cristo, decirlo a todo el mundo. Si Cristo hizo algo por nosotros, debemos ir y decirlo a todo el mundo. Al relatar la vida de Cristo, no podemos hacer caso omiso al que fue el gran vocero y apóstol de todos los apóstoles, al quien primero fue pescador de peces y luego pescador de hombres, Simón Pedro. Pedro, cuando el Señor lo llamó para que dejara la pesca y lo siguiera, ¿tuvo usted un presentimiento de lo que eso significaría para usted y para el mundo? Cuando Cristo me dijo, venid en pos de mí, no pude negarme. Sin embargo, no entendí yo lo que era significar andar con Cristo, seguirlo a Él. Ver curar a los enfermos, resucitar a los muertos y oír sus benditas palabras. Pedro, ¿cómo fue que usted y los otros apóstoles, cuando Cristo fue aprendido, el temor que sintieron, sin embargo desafiaron las persecuciones y arriesgaron su vida por causa del Evangelio? Humanamente no tiene explicación. Unos días después de la ascensión de nuestro Señor, mientras nos encontrábamos nosotros en un culto de oración, el Señor mandó el Espíritu Santo, el cual nos transformó. Entonces salimos a evangelizar, a predicar, a establecer iglesias sin temor alguno, todos sostenidos por el poder del Espíritu de Dios. Pedro, ¿qué tiene para decir al hombre del siglo XXI? En mis epístolas, donde ustedes pueden leer en la Biblia, hablo de la segunda venida de Cristo. Lo que quiero decirles es que el Señor no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza. Al contrario, Él es paciente con nosotros, Él nos ama y quiere que nosotros nos arrepintamos. La mayoría de los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por San Pablo, el gran misionero y el apóstol de los gentiles. Pero antes de hacer todo eso, fui un perseguidor de todos los cristianos. Presencié la muerte de Esteban,
y consentí en su muerte. Tenía un documento que me autorizaba a tomar todos los cristianos que encontrara. Me dirigí hacia Damasco para hacer precisamente eso. Cuando Dios me habló, repentinamente me rodeó un resplandor del cielo y caí en tierra. Fue cuando Dios me habló y me dijo amorosamente: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquel día cambió completamente el rumbo de mi vida. Aquel encuentro con Cristo, mis sentimientos hacia el Evangelio cambiaron. Aleluya. Oh Señor amado. Emprendí una serie de viajes en las que sufrí naufragios, persecuciones y otras aventuras. Todo por llevar el mensaje del Evangelio a todo el mundo. Pablo, y con todo esto que nos cuenta, ¿cómo tuvo tiempo para escribir sus epístolas? Quizás porque estaba demasiado ocupado en mis viajes. Dios dispuso que mis últimos años los pasara en prisión para escribir una de mis cartas. Aún en un lugar como ese, Dios me dio la paz, me dio el gozo para poder escribir. Gozaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, os gocéis. Pablo, ¿qué tiene para decir a la gente del mundo de hoy? El hombre no cambia. Lo mismo que escribí hacia los romanos, puedo decirlo al mundo de hoy. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, mas Dios encarnece su caridad para con nosotros. Porque siendo aún pecadores, Cristo murió por todos nosotros. Amén. Hemos presentado a estos personajes de la Biblia en el día de hoy, no con la simple intención de entretenerlos, sino para que usted, amable hermano y amigo, vea cuán interesante es la Biblia. Ella tiene historias, poesías, profecías y muchas cosas más. Pero lo más importante, sobre todas las cosas, contiene el mensaje de la salvación por fe. Amén.